Hace escasas horas, según grabo este vídeo, se celebraba el Día de la Victoria, que tradicionalmente Rusia organiza los 9 de mayo para conmemorar su vencimiento sobre el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y era muy esperada no solamente la presencia de Vladimir Putin, sino lo que iba a decir en el discurso conmemorativo, pero todos los ojos estaban puestos. Una vez que Putin, como más o menos era esperado, no dijo nada especial, lo cual, como os voy a contar en este vídeo, por cierto, es una noticia que no hubiera noticia, porque había muchos rumores y expectativas sobre cosas que Putin podría haber anunciado, pero de nuevo los ojos se fijaron en su aparentemente delicado estado de salud para una persona que siempre ha presumido o no ha tenido, digamos, pudor a la hora de mostrarse como una persona dura y en forma físicamente. Y en este caso lo que veíamos es de nuevo a un Putin que sorprendentemente necesitaba taparse las piernas con una mantita, e igualmente también que caminaba con cierta dificultad, algunos dicen que cojeando, mientras iba de un lado al otro en este desfile. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Sobre el estado de salud de Vladimir Putin se viene hablando y discutiendo mucho en los últimos tiempos. No es un tema baladí porque precisamente como os hemos ido contando en este canal en vídeos anteriores, hemos hablado de las ingentes riquezas naturales que tiene la región de Ucrania, hemos hablado de la amenaza nuclear y hemos hablado también, en últimos vídeos, de todas las personas que rodean a Vladimir Putin, de su núcleo duro, de su círculo de confianza. Y todas y cada una de las cosas que hemos ido contando en este canal, al final han ido apareciendo, se han ido consolidando como noticias fiables, confiables y que realmente son ciertas a lo largo y ancho de este conflicto que desgraciadamente estamos viviendo. Y hoy queremos abrir una nueva pata, pero con la vista puesta un poquito más allá respecto al futuro de Vladimir Putin, que va unido igualmente al futuro de Rusia. Y como digo, existen montones de especulaciones sobre la salud de Putin. En los últimos años hemos visto, y en los últimos tiempos especialmente, cómo la apariencia y los signos que transmite son de una evidente degradación, desde aquel asunto tan sorprendente de la mesa con Emmanuel Macron, como el asunto de estar agarrando la mesa sentado al lado de su ministro de Defensa, intentando controlar los movimientos de su cuerpo, aunque el pie no pudo ser controlado, e igualmente también fotografías que algunos dicen que son falsas o no, todo lo relativo al desfile que acaba de acontecer y en definitiva un Vladimir Putin que parece con dificultades para contener los movimientos de su cuerpo, que aparece hinchado, seguramente por la medicación que toma y que en definitiva parece que tiene problemas que podrían estar vinculados con un cáncer. Se habla mucho de montones de visitas de médicos especialistas en oncología e igualmente también vinculado con el Parkinson por esos gestos, por esos movimientos de su cuerpo, por esas posturas sobre todo. La cuestión es que también todas estas precauciones que toma respecto a abrigarse, respecto a no estar cerca nunca de personas que no sean de su máxima confianza, puede igualmente transmitirnos la idea de que tiene un sistema inmunitario que está deprimido. Pero sea lo que le pasa, que no lo vamos a poder saber salvo que sea evidente, se habla incluso también de una próxima operación de cirugía para contrarrestar un cáncer, algo que vendría haciendo desde hace tiempo y que haría que temporalmente perdiera la capacidad de poder llevar el mando de Rusia y tendría que poner a su parece ser jefe de seguridad máximo, una de las personas más radicales que hay a su alrededor, al frente de Rusia, mientras él esté convaleciente, sea lo que fuere que le pasa, como digo, lo cierto es que el tiempo de Vladimir Putin parece que se agota. Así que deberíamos de empezar a pensar o deberíamos de empezar a hablar de qué es lo que viene a continuación, y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, al menos sabiendo cuál es, o al menos cuál creemos que es, el legado que quiere dejar Vladimir Putin. Todos tenemos fecha de caducidad, a todos nos queda un tiempo determinado que no sabemos exactamente. El otro día Elon Musk hacía una broma al respecto después de que ese troll, como yo lo denomino porque es como se comporta, presidente máximo mandatario de Roscosmos, le amenazara directamente también a Elon Musk sobre su integridad por las cosas que estaba haciendo con los satélites de Starlink. Bien, la cuestión es que no sabemos si a Putin le quedan meses, le quedan semanas, le quedan años. Recordemos, por ejemplo, todo el proceso de decrepitud de Fidel Castro, que Putin esté muy enfermo no significa que no le quedan unos años de vida, quién lo sabe. La cuestión es cuánto tiempo Putin va a poder aguantar ostentando el poder en Rusia, porque al final los designios de Rusia han quedado directa y ampliamente vinculados a la decisión de Vladimir Putin en un país en el que cuando estalló este conflicto bélico
muchas de las personas que estaban en contra directamente tuvieron que salir de allí. 150 periodistas que no están de acuerdo con la política del Kremlin se han tenido que marchar de Rusia. Está absolutamente prohibido hacer cualquier tipo de comentario que vaya en contra de la política oficial del Estado y tantas otras cosas que nos vamos enterando de una manera directa o indirecta según va evolucionando todo este conflicto. Pero todo esto de contexto os lo cuento porque lo realmente importante sería pensar, saber qué es lo que hay dentro de la mente de Vladimir Putin. Y todo lo que cuenta Putin y todo lo que cuenta su entorno, lo que transmite es una sensación de inadaptación, de incomodidad y de que ese proyecto de Rusia después de la URSS no ha acabado de cuajar de ninguna de las maneras, es decir, que no hay un proyecto alternativo para Rusia como país, sobre todo un proyecto de futuro. Es como si con el desmantelamiento del muro de Berlín el cronómetro se hubiera parado, el tiempo se hubiera parado en la mente del máximo dirigente de Rusia y no hubiera habido una evolución en lo que se refiere a las relaciones internacionales en las que Rusia siempre ha estado jugando un papel del todo o nada, o amigo o enemigo. Se ha estado poniendo frente a Occidente y concretamente frente a los Estados Unidos en una mirada de tú a tú, pero solamente en el plano estratégico bélico militar. El mundo, mientras tanto, ha ido evolucionando, el comercio mundial también, el mundo se ha ido digitalizando, las economías y los retos de los países cada vez son más importantes y mientras tanto en Rusia nunca hablamos de estas cosas en el interior del país porque los designios de Rusia, desde que todo eso sucedió, parece que siempre han estado vinculados a la energía y a la economía militar. Y es que buena parte del presupuesto del país se gasta, sí, en cosas sociales, como por ejemplo la educación, donde tienen una partida de presupuesto muy importante, pero en todo lo demás están muy por debajo de los estándares occidentales. Tened en cuenta que el PIB de Rusia, un país con casi 150 millones de habitantes, prácticamente es el mismo que el de España, con 50 millones de habitantes, con un tercio de la población. Pero es que además el PIB de Rusia depende en muy buena medida, en gran medida, de las exportaciones de energía, que podrían suponer hasta el 20% de estas cifras. Una cifra muy importante. Así que a lo que lleva jugando Rusia en los últimos 40 años es esencialmente a vender energía y a controlar a los países que le rodean vendiendo energía e igualmente también alimentando su industria militar. De hecho, si en algo destaca actualmente Rusia, aparte de todos los recursos naturales que tiene, por el tamaño natural del Estado, es precisamente por ser una superpotencia militar. ¿Qué es lo que hace? Que al mismo tiempo Rusia se retroalimente en una política en la que se justifica que todo esto es necesario para poder mantener la integridad del Estado. Y ahí es a donde vamos. Si uno se pone a estudiar la forma que tiene de comunicar Rusia, si uno se pone a estudiar la forma que tiene de vender internamente lo que hacen con el resto del mundo, uno empieza a encontrar tremendos paralelismos con ciertos momentos que ocurrieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El hecho de tener un enemigo que está boicoteando el desarrollo y la expansión de Rusia, el hecho de necesitar un espacio vital para poder tener un cordón sanitario contra ese enemigo exterior que quiere acabar invadiéndonos, eso mismo dijo Putin en el discurso del 9 de mayo, suena mucho al mismo discurso, a la misma doctrina filosófica que luego fue asumida por el nacionalsocialismo para justificar, por ejemplo, el arranque con la invasión de Polonia. Y todo esto, además, con una especie de no superación ancestral de todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se refiere a aquellos países eslavos que están en el límite entre la Europa central y lo que es la Rusia pura, todo ese cordón que va desde los países bálticos hasta Ucrania, que está en conflicto, digamos, intelectual y sentimental con la Rusia pura, con la Gran Rusia, como digo, desde el mismo final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las cosas que pasan en Rusia, incluso muchos de los miembros, algunos de ellos de ideología paramilitar neonazi que están dentro del batallón Azov, son gente que son directamente descendientes de las personas que lucharon en Finlandia contra los rusos o ucranianos que en su momento lucharon contra la invasión rusa en aquellos momentos. Y todo este caldo de cultivo está ahí mezclado y dentro de la propia Rusia, teniendo en cuenta que toda la información y toda la comunicación está desconectada, lo más potente y lo más fuerte, como os he venido diciendo, y es muy importante subrayarlo, es que si ponemos el foco en lo que sucede en la opinión pública dentro de Rusia, machacada y desplazada a buena parte de la oposición, con la gente joven sin voz y voto, lo que queda y las personas que tienen la voz en aquel país son igual o todavía más ultras, mucho más ultras que Vladimir Putin. Против нас работает
отлаженная, глобальная, скоординированная, продуманная информационная машина. А вот она будет Конечно. эффективной всегда, если против нее не будет стоять она будет такая же машина. эффективной, пока не будет цензуры. О чем я говорю? Сколько уже? Лет 10, пока мы все это здесь не закроем, не запретим и не заменим своим. Ничего вы не сделаете, никак. A quien estáis viendo en pantalla es a Margarita Simonian, una periodista de las más famosas de Rusia y también de las más importantes. Ha sido jefa de redacción de Russia Today, ha sido redactora jefe de Rosilla Segodnia, que es una agencia de información estatal, e igualmente es redactora jefe de Sputnik. Es el ariete de Vladimir Putin y aquí está diciendo básicamente que por supuesto que a ella le encantaría ser como China y poder controlar la información y que hubiera censura en el país y que solamente pudiera extenderse la doctrina y la propaganda rusa. Esta es, entre otras cosas, la redactora jefe, una de las personas que mandan por encima de Russia Today, ese medio de comunicación que se ha dedicado durante todo este tiempo a infoxicar también en lengua española, especialmente en el mundo de la América Latina. Bien, esto es lo que se dice en esos programas de debate que tenemos aquí también, en las que tertulianos con políticos hablan con gran vehemencia de lo que opinan. ¿Quieres ver otro ejemplo? Aquí lo tienes. Вот что, кстати, говорит по этому поводу Виктория Нуланд. Она когда говорит, что, мол, genocid Vladimir Putin устраивает, так она конкретно говорит. Видно же, en este ejemplo, uno de los tertulianos viene a decir básicamente que Ucrania es una anomalía que no debería de existir, que el propio término ucraniano es un insulto para el pueblo eslavo y para el pueblo ruso, y que lo que habría que hacer con Ucrania es directamente eliminarla, o lo que es lo mismo, rusificarla, o directamente que el término ucraniano desaparezca. Обидное название. Быть одним из русских народов и вдруг оказаться украинцами. Подождите, еще раз, речь идет об украинстве. De hecho, esta intervención de este señor ha tenido mucho éxito porque en Rusia, Ucrania y ucraniano son dos palabras que han empezado a desaparecer. Y ahora se habla, lógicamente, y como sabéis, se sigue con la cantinela y la letanía continua de liberar territorio que está cautivo, en el que hay pueblo ruso que está cautivo por grupos de neonazis, desnazificar esa región que anteriormente era de Rusia y que ahora es de ese estado cuyo nombre comienza a ser tabú. Esto es lo que está pasando dentro de Rusia y lo que tenéis que entender es que dentro de ese país, cuando Vladimir Putin no esté, la lucha por el poder va a ser principalmente por este nido de ultras, de águilas, que van a continuar con su política. Y de hecho, en mi opinión, el inicio, el estallido de la guerra es ni más ni menos que la rúbrica, la firma que Putin quiere dejar en la historia cuando él ya no esté. Y concretamente a Putin, en primer término, no le interesa mucho la historia mundial, la historia de la humanidad. Sí, en segundo término, en primer término, quiere quedar ante los suyos como el salvador de la gran Rusia, en tanto en cuanto su cabeza es incapaz de tener un plan, un modelo alternativo para poner a Rusia en el mundo. Y esa es la gran clave, esa es la gran cuestión. ¿Cuál es el papel de Rusia en el mundo? Es posible que podamos echarle la culpa a Occidente, es posible que podamos echarle la culpa a los Estados Unidos de América por no permitir que Rusia tenga un papel más destacado en aquello que se quiera y que le esté poniendo palos en la rueda de mil maneras distintas, pero el hecho de ver al resto de potencias como un enemigo ha hecho, por ejemplo, también que un país como China, que tenía unas características muy parecidas a las de Rusia mucho antes, haya llegado a unos niveles de desarrollo espectaculares, mientras Rusia está completamente condicionada por ese sistema que se autoexpolia de oligarcas, de personas millonarias, mientras el pueblo apenas si tiene capacidad para seguir creciendo, ganando independencia y ganando en libertad. Y esa Rusia incapaz de crear una posición o un modelo suyo con el mundo, la única manera que tiene de relacionarse con el mundo es a través del enfrentamiento, o conmigo o contra mí. Y así es como se puede explicar todo, y se puede explicar también cómo se han llegado a estos niveles tan tremendos y espectaculares de propaganda, o cómo Rusia tenga comprada voluntades por todas las partes del mundo, incluida la mismísima Europa. En el cogollo de Europa teníamos hace unos días la lamentable noticia de que Gerhard Schröder, nada menos que un canciller alemán, sigue sin bajarse de la burra, de dejar de trabajar para Gazprom, de dejar de ser consejero y asesor de esa empresa gasista rusa, y en definitiva de seguir haciendo de lobista para Rusia y de seguir viviendo de los rublos que vienen de la venta de la energía, y seguir viviendo de los rublos que vienen de la venta de la energía de ese país. Eso en el corazón de Europa, en el cogollo de Europa, en Alemania, justamente el país que más manda en nuestro continente y que, por cierto, tendrá que hacer un examen de conciencia interior con todo lo que ha pasado en el pasado,
con nuestra querida amiga Angela Merkel respecto a la dependencia energética de Alemania con Rusia y por ende de toda Europa con Rusia, siempre mirando al este en lugar de mirar las relaciones laborales al oeste, donde casualmente estamos nosotros los españoles. Eso es en primer término. Lo que os quiero decir con todo esto, esto no ha hecho nada más que empezar. Quien venga detrás, lo más probable es que continúe la hazaña bélica que ha arrancado Vladimir Putin cuando Putin no esté y volvamos otra vez a un mundo de bloques en el que, como siempre, se utilizará la amenaza nuclear como elemento de distensión para que todas estas tropelías se sigan expandiendo y también consolidando, por mucho que la guerra sea muy costosa y muy dura. Lo segundo que cabe esperar es que justamente todo esto pueda desembocar en la mente de Putin en una especie de macroalianza entre Rusia y China y también algunos países satélite. Recordemos, por ejemplo, que la India está tomando una posición sospechosamente neutral para beneficiarse del petróleo ultra barato que le está sirviendo Rusia, pero lo que podría acabar desencadenando todo esto es, por decirlo de alguna manera, una maniobra a la desesperada para crear un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos tenga un contrapeso de nuevo muy potente, que sea un bloque muy potente, liderado por la potencia económica de China y por la potencia militar y energética de Rusia. Ese es el plan final, es el plan secreto de Vladimir Putin. Y contra eso, lo único que cabe esperar es que las nuevas generaciones, los jóvenes, acaben creando una especie de caldo de cultivo en el que puedan revolverse. Ya no estamos hablando para que Rusia se occidentalice o siga el modelo occidental o acabe vendida o sometida a los intereses de Occidente y los Estados Unidos, sino que tenga su propia voz y su propio proyecto como país, algo que hasta el momento ha estado completamente vinculado, como digo, al mundo militar, al mundo de la energía e igualmente también a esos miles de bien pagados, a esos miles de oligarcas que en un sistema que se roba a sí mismo consiguieron fortunas impresionantes, empezando por el mismísimo Vladimir Putin. Nada más, queridos amigos, este es el análisis de la situación. Este es, bajo mi punto de vista, el plan de Vladimir Putin a largo plazo y especialmente para cuando él no esté. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.